en la empresa sostenible. IA no. Si hago un vídeo o hago un post, IA no. Bienvenidas y bienvenidos a RSC, Rescate Sostenible Corporativo. tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en paulabaldo.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola Paula, ¿qué tal? Hola, pues igual que hace un rato, pero con menos voz. Poco a poco se va desviando. Esto se va apagando poco a poco. Voy a acabar como el padrino aquí. No te preocupes, el año que viene ya no hace falta que vengamos tú y yo a hacer el podcast, lo escribimos, lo mandamos, y que lo haga la IA, ¿no? Que lo haga la IA. Que lo haga una voz de esas además sintética. No, ahora hay muy buenas voces que les metes sí, grabaciones tuyas y asustan. Sí. Y asustan. Pero bueno, sí. A ver el año que viene. Bueno. Poco a poco. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Creo que hacía falta, pero sobre los límites éticos de la inteligencia artificial, por un lado, es algo que a mí me preocupa, y por otra creo que sentar un poco, poner los pies un poco en el suelo, que hay gente que cree que la inteligencia artificial hace magia. Y no. Spoiler, no hace tanto como se cree. Entonces, bueno, para quien esté ahí un poco que no sepa si no la uso, me conviene, no me conviene, ¿qué hago? Pues vamos a opinar. Esto además es un programa opinión. De opinión. De hecho, ya nos preguntaron en el capítulo 100, en el final del verano de este verano, sobre algo de IA, y también estuvimos hablando. Pero hoy vamos a hablar de opinión pura y dura, tuya y mía, sobre inteligencia artificial. Porque la verdad es que encontrar datos fiables de consumos, de impactos, está complicado de momento. Sí. Así es muy difícil. Y conseguir datos objetivos, porque mismamente acabo de ver una presentación de un señor de Microsoft diciendo que son maravillosos. Sí, es. Entonces, claro, los de Microsoft en sus centros de datos funcionan todo maravilla y no contaminan ni consumen. Y luego ves otros datos y dices, espérate, ¿por qué me estás poniendo un centro de datos pegado a una central eléctrica? Explíqueme usted. Digamos que hay mucha disparidad entre unos datos y otros. Entre lo que se dice por un lado y lo que dicen por otro. Hay tanta diferencia que a día de hoy yo por lo menos me cuesta mucho creerme tanto unos como otros. No tengo... Sí, es difícil tener datos objetivos, entonces aquí por eso es opinión. Y luego yo creo que, pero también es mi opinión, hay algunas cosas que son obvias, aunque no tengamos el dato. Efectivamente. O sea, hay impactos, por ejemplo, que son evidentes que existen. Otra cosa es que sepamos la magnitud de ese impacto. Eso es. Y antes de empezar, vamos a hacer un disclaimer, un conflicto de intereses, y vamos a decir cómo utilizamos la IA cada uno de nosotros. Exacto. Yo personalmente no la utilizo. Nada. No. Ni mira para ella. No utilizo, a lo mejor lo más sencillo, generación de imágenes, no la utilizo. No la utilizo como herramienta, realmente no tengo ninguna actividad en el que veo que pudiera servirme para algo interesante que me quitara tiempo. No veo que tuviera. Seguro que podría buscar usos, pero la verdad es que tampoco me apetece mucho. Sí que estoy muy al tanto de todas las noticias, de lo que va saliendo, de tanto en el campo de los impactos ambientales como en el campo del desarrollo. Me gusta, pero la verdad que no la utilizo para nada. Vale, yo soy la que experimenta con todo lo que sale. Entonces, como yo soy la que experimenta con todo lo que sale, pues la estoy trasteando. O sea, llevo un tiempo trasteando. ¿Dónde están los límites del trasteo? Ya hablaremos, porque yo tengo unos límites éticos bastante claros en ese sentido. Para mí hay unos límites que luego ya profundizamos en ello, pero no quiero pasar. Y mi principal uso es
en temas de textos. O sea, en temas, pues, algo que comentábamos antes. Resúmeme una directiva. No me apetece leerme la directiva entera, recién publicada en inglés de 400 páginas, ¿no? Pues he probado eso, en plan de léeme esto y sáqueme las ideas principales. O a veces que estoy atascada con alguna forma de explicar algo, en plan de, oye, ¿cómo diría? Reformúlame esta frase o parafraseame esto para que suene un poco mejor, no sé qué. Cuanto más la uso, menos me gusta. Sinceramente, o sea, y esto es mi opinión porque me he dado cuenta que al principio es como es nuevo, ¿no? La novedad es como, guau, esto te responde tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando he empezado a ser un poco exigente con los resultados, vamos a decirlo así, es cuando yo me he quedado como, pues va a ser que no. O sea, no me responde, o sea, no me responde como yo esperaba. Entonces yo creo que también es algo que la gente me parece que debería saber, que a lo mejor nos hacemos una idea mental porque nos venden. O sea, yo hace nada he estado en una formación en la que he tenido que escuchar frases tipo que es que no se puede emprender sin inteligencia artificial. Y es como, a ver, señora, la inteligencia artificial es para lo que es y llega hasta lo que llega, ¿no? Y creo que nos la están vendiendo tantísimo que si no hemos estado usándola bien, tienes muchas limitaciones, más de las que parece. Al final no deja de ser una herramienta y como toda herramienta, pues habrá que aprender en qué utilizarla. Qué utilizarla, cómo utilizarla y sobre todo entender sus límites. Y ahora mismo la sensación que tengo es que tenemos una especie de explosión de que es capaz de hacer todo. Y esa es la información que te llega desde fuera, ¿no? Como es que lo hace todo, es que no sé qué. Y luego no es así. Y luego, ojo, que eso de nos lo hace todo, también otro debate que tuve en esa formación, te hacemos cosas y pagas. Que mucha gente, no, es que es gratis. No, perdona. O sea, las cosas que son un poco más elaboradas, de gratis cero. De gratis cero. Y subirán de precio. Eso es una cosa que me voy a anotar para hablarlo luego porque me interesa mucho. Dentro de los usos de inteligencia artificial tenemos típico de generación de imágenes, tenemos típico de generación de imágenes, textos, música, vídeo, todo lo que es un poco visual en general. Tenemos lo que decíamos, la parte de tratamiento de textos, de resúmenes o de... conozco gente que lo utiliza para crear índices. Quiero decir, si tengo, ¿qué tengo que hablar si quiero decir esto? O si necesito hablar de... La gente lo está utilizando demasiado, para mi gusto, para publicaciones de redes sociales. Yo tengo un radar. O sea, yo sé cuando un texto está escrito con inteligencia artificial. Sí, normalmente la gente que lo utiliza mucho suele darse cuenta bastante rápido. Se nota porque tiene unos dejes, unas maneras de hablar siempre como muy... Por mucho que le digas esos prompts mágicos que te venden, además, te doy el prompt perfecto para que sepas... O sea, no. Bueno, tiene sus limitaciones, sí. Tiene sus limitaciones. Pero luego, aparte de esa, que todo eso que estamos hablando viene de inteligencias artificiales generativas y también pues las de modelos de lenguaje, que el ChatGPT que conocemos todos y todas es un modelo de lenguaje. Existe inteligencia artificial que no es generativa, que tiene otras aplicaciones, que es enseñar a máquinas a hacer determinadas cosas, y esto lleva haciéndose años. Quiero decir, esto no es nuevo de la inteligencia artificial de ahora, sino que es algo que se lleva haciendo años en el sector de la robótica, enseñar a robots a detectar cosas para optimizar o para cosas, por ejemplo, yo tengo... porque tengo conocido, ¿no?, que su proyecto de fin de carrera, que ya hace años, ¿vale? Pero el proyecto de fin de carrera era un entrenamiento de una inteligencia artificial para que supiera distinguir en mecanismos de seguridad de estos de apertura de puertas que van con el ojo, de estos que detectan el ojo y tal, para que la máquina supiera distinguir si eran ojos humanos o no eran ojos humanos y si eran ojos vivos o eran ojos muertos. Fíjate. ¿No? Y eso era inteligencia artificial y estás enseñándole a una máquina algo que para el ser humano es relativamente sencillo de hacer, pero que como no lo va a tener que hacer la máquina, no es tan fácil. Vi un documental también de una entidad que era de protección de fondo marino, que lo que estaban enseñando a la inteligencia artificial era a distinguir los sonidos del fondo marino. Porque claro, para nosotros, si nosotros escuchamos, el chico lo explicaba mucho mejor, pero si tú escuchas una grabación del fondo marino, sabes distinguir lo que es un ruido de un motor de un barco, de una máquina, de un animal. Ya.
Entonces ellos estaban enseñándole a la máquina a distinguir para luego ser más fácil localizar determinados bancos de especies, donde estaban, sobre todo pensando en mamíferos marinos, ballenas y demás, ¿no? Pues para localizarlos y para ayudar a la protección de zonas, delimitar rutas, era mucho más fácil, para poder evaluar impactos de ruido en las especies marinas, ¿no? Y entonces ahí es un uso que es totalmente distinto que estamos acostumbradas con el ChatGPT y Midjourney y todas estas. Y además Es a mí otra hay cosa un diferente. uso que me gusta mucho, que es el tratamiento de datos, de gran cantidad de datos. Hay circunstancias, no ya en temas de investigación, cosas que es obvio, ¿no? Eso Pero ya. hay veces que en nuestra propia vida también hay una cantidad de datos con la que tenemos que trabajar que ya dices, mira, esto yo no puedo, o sea, se me va. Yo esto Se me va. no sé interpretar esto. Entonces, eso a mí también me parece un uso bastante chulo. Bastante útil. Ujú. Sí. A mí mi conflicto, y aquí es donde yo quería entrar un poco, está en la IA generativa. Ahí es Ujú. mi gran conflicto, porque sobre todo en la parte visual, o sea, todo lo que implica creatividad, Ya, que es creatividad del ser humano transformada en inteligencia artificial, me mata y me rompe, porque ahí es donde entro en conflicto con temas, pues, de derechos de autor. sí. O sea, el propio creador de OpenAI, es decir, el de ChatGPT, ha dicho que no se pueden permitir pagar los derechos de autor de la gente. Si los pagaran, ChatGPT no sería rentable. Por tanto, aquí hay un problema. Claro. El otro día una amiga me comentaba que Japón como país ha exigido a OpenAI que saquen del entrenamiento de inteligencia artificial todo lo que tenga que ver con el manga y el anime y tal, porque es cultura propia del país y que no lo pueden utilizar. Sí. Entonces, bueno, aquí cuando ¿qué están utilizando para enseñar a la inteligencia artificial? ¿De quién es? Es de alguien. Claro. Es de alguien. Entonces, vale, sí, hay obras de arte que están libres de derechos y entonces a lo mejor puedes utilizarla, pero no puedes coger un artista o un diseñador que de repente hace unas cosas tal, de utilizar su trabajo para alimentar O lo a que la inteligencia artificial. lo que estábamos diciendo antes, una cosa es que yo entre en una herramienta y coja mi voz, que la tengo en 200.000 podcasts, y le dé a esa inteligencia para que sea capaz de clonar mi voz, y otra cosa es que alguien, otra tercera persona, utilice mi voz, que eso no es, en España no está permitido, no es legal. Exacto. Entonces son cosas diferentes. El uso varía mucho. Claro, yo he visto ejemplos de querer hacer voces de actores, por ejemplo, actores que han fallecido, ¿no? Y entonces, pues ahora lo generamos por ordenador la imagen del actor, le ponemos la voz generada por inteligencia artificial, no sé qué, y es como, me parece terrorífico. Ya. O sea, terrorífico. Y claro, es como, ¿de dónde está? O sea, ¿de dónde sacas la información? De hecho, yo tenía un debate con una, en plan de, nos ponía un ejemplo, una chica en un tema de ética y tecnologías de la información, que ponía, era una web que, por ejemplo, lo que te hacía, que decía, ofrecía un servicio que era que con inteligencia artificial tú le ponías, si tú tenías una tienda de comercio electrónico, tú le decías qué producto querías vender en tu tienda de comercio electrónico, Sí. y entonces con la inteligencia artificial te buscaba en toda la red los precios de ese producto para que supieras cuál poner en tu tienda. Ya, Y te daba todo el rango de precios. todo el rango de precios y tal. Y entonces ella nos planteaba, ¿es ético hacer eso o no? Ya. ¿No? Porque tú como persona humana a lo mejor no serías capaz de procesar toda esa información. Y en general a todo el mundo le parecía que sí, que no pasaba nada porque lo puedes hacer tú, y yo le dije, depende, porque la información que se está sacando está pública en la red. Si está pública en la red, no puedo decir nada porque está disponible. Es algo que me costaría muchísimas más horas de trabajo, pero yo podría hacer. Pero muchas veces no sabemos de dónde saca... Bueno, hay veces que sí sabes. ChatGPT, por ejemplo, si no lo filtras y no lo controlas, cualquier cosa que tú le metas la puede usar ChatGPT en general. Entonces, si tú, por ejemplo, a nivel de empresa, le metes, yo qué sé, un estudio, una prospección económica que estás haciendo un producto nuevo que estáis queriendo lanzar y no sé qué, para que te la revise, para que te redacte el texto, para que te valore a ver cómo lo estás planteando, si no lo capas, esa información pasa a ser de ChatGPT también. Entonces la puede obtener otro. Y es un secreto a lo mejor de empresa, es un proyecto que es todavía privado y no quieres sacar. Y si pones tus datos, por ejemplo, hay mucha gente que usa el ChatGPT, subo mi currículum
Sí, y tal, no sé mejóramelo. qué, mejóramelo, no sé qué. Vale, toda esa información que tú le has dado ya no es tuya, ya es de ChatGPT. La puede usar para lo que le dé la gana. Incluyendo si tiene foto tu currículum, la foto que has metido. Otra cosa es que eso lo tengas puesto tú en LinkedIn y sea algo público que te interese entonces, o no. Pero cuando la información, a mí yo le decía, si a mí me dices que esa inteligencia artificial saca la información de datos públicos, yo no tengo ninguna pega, no me parece que haya problema ético. Si la inteligencia artificial saca esa información porque la ha recibido de otro lado que no debería haberla recibido, ahí sí, y yo no lo puedo saber. Yo como usuaria no puedo saber de dónde ha sacado la inteligencia artificial la información. Puede ser de un robo de datos. ¿Y que ha conseguido la información de un robo de datos? Puede ser, hay un montón de cosas. Entonces ahí es donde a mí me choca, ¿no? Es como... paga un diseñador. Yo siempre digo, ¿por qué no pagas a un diseñador? Para hacerte un logo. Olvídate de generación de imágenes, pues ya que tampoco pasa nada. O sea, la gente también tiene una profesión. con esto del tema de los pagos, yo lo has mencionado antes, a mí me parece muy interesante porque lo hablaba también, no recuerdo hace mucho, ¿no? En una charla. Y es que yo creo que es muy importante que paguemos por ese servicio. Porque lo que no pagas, te crees que es gratis y que no tiene valor. Y sin embargo, la IA generativa, los usos que esto tiene unos consumos, tiene un coste. Si ese coste no se refleja en el precio, los consumidores no van a tener esa percepción. De valor, exacto. Entonces, para mí, lo que me gustaría es que los precios de la IA estuvieran reflejando los costes que tienen. Serían carísimos, entonces. Bueno, pues perfecto. Serían carísimos. O sea, perfecto. Es así. Ahora mismo serían carísimos. Pues muy caros. ¿Por qué? Porque están consumiendo datos, que ahora hablamos de los impactos que tienen los centros de datos, y lo suyo sería que supiéramos lo que cuesta realmente. Otra cosa es que esto se esté basando en financiación y en lo que quieras que claro. podemos Mira, hablar. yo el otro día escuchaba uno de mis autores de favoritos, que es Brandon Sanderson, salía el otro día hablando sobre la inteligencia artificial y dijo una frase, o sea, lo explicó para mí fenomenal, sobre todo con el tema de las inteligencias artificiales generativas. Él cuando escribe un libro habla con los artistas que van a diseñar la portada o las imágenes de los interiores del libro y él les dice, oye, pues a mí me gustaría una imagen que tenga este aspecto, que salga este personaje, que tenga no sé qué, que tenga no sé cuánto, y entonces le describe al artista qué es lo que le espera de esa portada y de esa imagen, ¿no? O de lo que quiere sacar. Y que él no se considera artista por ello. O sea, él como mucho puede decir, como mucho soy director creativo. Pero la imagen, ¿de quién es? Del que me la ha hecho. Sí. Entonces, cuando utilizamos inteligencia artificial diciéndole, quiero una imagen que tenga esta pinta, que parezca no sé qué, que salga no sé cuánto, estamos haciendo exactamente eso mismo. No somos artistas, no somos diseñadores, no somos, ¿no? Y entonces es como, pues ahí está la cosa. Entonces, ¿de quién es? Claro, ahí sería otra, ¿no? Si yo hago una imagen con inteligencia artificial, ¿es mía? ¿No? Hay gente que ha habido movidas con carteles de fiestas, ¿no? Sí. Carteles de fiestas que han ganado concurso porque se ha visto que están hechos con inteligencia artificial. ¿Quién se lleva el premio? ¿Quién tiene los derechos de autor ahí? ¿De quién es la propiedad intelectual de ese asunto? En teoría de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial tampoco ha utilizado cosas suyas, sino que ha usado cosas robadas de otros. Entonces es un conflicto enorme. Y ya luego ya nos metemos en la parte ambiental. Claro, la parte ambiental, esto siempre hablamos de que la nube no es algo inmaterial ahí, etéreo, no, la nube es el ordenador de otro. Sí. Tal cual. Tal cual. En vez de estar en tu ordenador, está en el ordenador de otro. Lo que pasa es que esto... El día que le expliqué eso a mi madre, que para mi madre eso, la nube era como algo así, una entelequia, digo yo, no, esto es otro ordenador en otra parte. Claro, y ya está. No es más que eso. No es más que eso, lo que pasa es que puedes acceder siempre, ya está, desde cualquier parte. Al final tienen los impactos que tienen un ordenador enorme, porque obviamente son enormes. Exacto, en otra parte. Que básicamente se traducen en consumo de, bueno, los recursos propios de generar de fabricar el propio elemento en sí. El propio elemento, los discos duros o los procesadores o lo que sea.
Más los residuos generados por recambiar, porque al estar en la nube y que puedes acceder siempre... Eso significa que tiene mucho tiene una vida desgaste. útil y tiene una vida útil más corta que lo que sería tu ordenador de casa, para que nos entendamos. Y luego tienes que refrigerarlos, que ahí es donde viene los mayores impactos. Entonces se refrigeran básicamente con electricidad y con agua. Escuché otra cosa muy interesante esta semana, o leí, que se utiliza agua porque es más barata. No hace falta agua para refrigerar. Lo puedes hacer completamente eléctrico, pero es más barato hacerlo con agua. O sea que también esto es que es muy complicado el tema de los impactos y dónde poner los centros de datos y los impactos que tienen para ese territorio. Es un tema muy delicado. Entonces, bueno, pues la electricidad, pues depende de dónde venga, va a tener unos impactos asociados que todos conocemos. Y el agua, pues depende del territorio donde se pongan esos centros de datos, pues va a tener unos impactos exactamente lo mismo. Y ya podemos hablar tanto de tema de agua o de consumo de electricidad, la eficiencia de los... Aquí es fundamental. Claro, pues eso va a depender también de dónde estés, del dinero que quieras gastarte y de... La fuente de energía, si es un renovable o no renovable. Efectivamente. Que claro, bueno, los datos que hay calculados en general, ya no solo por inteligencia artificial, sino por el desarrollo de la computación en general, la nube, tal, no sé qué, las exigencias que se le estamos pidiendo ya a las máquinas, ya hay datos tremendos de las previsiones de consumo energético que se va a tener a nivel global. O sea, eso es brutal. Eso es así. Entonces, a mí me da igual que se consuman 1 millón de gigavatios si ese 1 millón de gigavatios es de renovable. O sea, a mí no me preocupa la cantidad, me preocupa la fuente. Efectivamente. ¿No? Vamos a llegar a tener y se va a producir suficiente renovable como para llegar a cubrir las necesidades de todos estos centros de datos, de internet, de tal, o no. Efectivamente. O sea, ahí es donde está el tema. Y de hecho, por ejemplo, esto va muy relacionado con un proyecto que hay a nivel nacional, que es el Programa Nacional de Algoritmos Verdes, que es un proyecto que lleva, pues está un poco de la mano lo lleva sobre todo el Ministerio de Transformación Digital, pero sí que colabora en parte con la parte de transición ecológica, y que lo que plantean es que ya que tenemos toda esta movida adelante, ¿no? Porque al final la inteligencia artificial de una forma u otra evolucionará de una manera u otra, pero no va a desaparecer, o sea, eso hay que tenerlo claro. Vamos a seguir usando máquinas, vamos a seguir usando ordenadores, vamos a seguir necesitando internet, aunque para mi gusto cada vez es peor. Pero vamos a hacerlo bien, entonces. Efectivamente. Vamos a intentar que sea lo más sostenible posible y lo más responsable con el medio ambiente posible. Y entonces este plan nacional lo que intenta es desarrollar esa inteligencia artificial, pues eso, lo llaman con algoritmos verdes, es decir, algoritmos, formas de trabajar, formas de procesar, formas que hace de trabajar la máquina. Más eficientes. Más eficientes, que consuman lo mínimo posible y que además esté asociado a infraestructuras energéticas también más verdes o más sostenibles. Ese es un poquito el objetivo del plan. Están ahí, bueno, no lleva mucho tiempo, pero están haciendo muchas sesiones de información, webinars. La web está muy bien, o sea, tiene muchos datos, incluso todas las charlas que organizan, tienes los PDFs de todas las ponencias y de todo lo que han... Ponemos enlace. Lo que han comentado. Entonces, bueno, están incluso planteándose, que a mí es aquí donde me chirría, una certificación de calidad Green Tech, que bueno, que es para desarrollo de software sostenible. Yo ya sabes que las certificaciones y yo tenemos mis debates, entonces bueno, habría que ver cómo lo plantean, pero bueno, la idea es eso, ¿no? Es, ya que esto lo tenemos aquí delante, vamos a intentar hacerlo lo menos impactante posible. Y yo creo que también es, para ir ya cerrando, yo haría un poco en el sentido de a las empresas, los usuarios, tú que nos estás escuchando, que te des cuenta que cuando lo utilices seas consciente y te des cuenta de si realmente está beneficiándote o no te está beneficiando, y si los costes que estás pagando son los que debes pagar. Y ya está. Habrá cosas que sea muy buena la inteligencia artificial y nos ayuden a trabajar, y otras en que son solamente chorradas. En que otras tienes la falsa sensación de que te está ayudando y luego al final, si lo haces tú desde el principio, tardas menos, que lo tengo comprobado. Sí. Ejemplo, yo
yo lo reconozco, ejemplo de verdad que he utilizado yo. De estar enfadadísima, pero de verdad, enfadadísima con un cliente y el mail que me sale de respuesta no es precisamente el más asertivo, ni el más amable, ni el más educado, ¿vale? Entonces, normalmente le pido a mi señor marido que me eche una mano con esas cosas, pero es verdad que he utilizado la inteligencia artificial para decirle, mira, quiero decirle al cliente esta idea, de forma que sepa que polite. estoy muy, muy mosqueada y muy tal, pero como digo esto de forma más asertiva y más no sé qué, pero que quede claro que me molesta, o sea, porque yo lo que no quiero es que sea tan educada que no se den cuenta que no estoy molesta. Entonces, para eso lo he utilizado, o sea, y me he dado cuenta que tardo menos yo en sentarme y pensarlo, porque lo que me responde tampoco suena a mí, o sea, no lo sé, que tardo menos al final en redactar ese email si me calmo y lo escribo 5 minutos después de respirar, que si le pido a ChatGPT que me lo haga. A ver, mi impresión, y es la que tenía hace un año, hace año y medio, y sigo teniendo, es que esto es como comprarte un bol de plástico o un bol hecho de un artesano. Pues en unas circunstancias querrás uno y en otras circunstancias querrás otro. Y ya está. Y pues, uno sí, es lo de único una forma y los otros límites, de otra. Eso, yo para mí mis límites están sobre todo cuando pisa derechos de autor. Ahí es mi dolor principal. Entonces yo por ejemplo... Todos esos límites éticos yo creo que porque siempre la tecnología va antes que la normativa y ya está. Y ha saltado por encima de todo. Pero en algún momento en los próximos años, pues espero que todo esto esté regulado y que los precios reflejen los costes. El verdadero coste real de las cosas. Sí, yo creo que subirá, ¿eh? Ahora mismo es muy barato el de pago. Bueno, muy barato para mi economía. Ojo, que eso también es otra discusión que tenemos. Sí, es complicado, sí. Es barato para mi economía, para otras economías y sobre todo cuando fue este debate que fue en temas de emprendimiento. Claro. Yo dije, hay emprendedoras que no se puede, o sea, que no se puede permitir pagar eso. Y me decían, pues es muy poco dinero. Es muy poco dinero en tu economía y en la mía. Pero no en la de todos, sí. Pero no en la de todo el mundo. Entonces, bueno, también tener en cuenta eso. Y luego la cantidad de sesgos que tiene, que eso no lo hemos hablado tampoco. Sí, porque si nos metemos a meter en los problemas ya... Que dijimos que íbamos a hacer un episodio cortito y sencillito. Sí, se nos está alargando. El caso es eso, que por favor tengamos en cuenta los impactos ambientales que tiene, los impactos sociales que tiene a nivel de legislación y derechos de otras personas y también los sesgos que se notan mucho, ¿vale? Entonces, sabiendo que eso existe, ya tomamos nosotros cada uno y cada una la decisión. Efectivamente. De para qué lo uso y para qué no. Yo, por ejemplo, no me verás usar una imagen de inteligencia artificial yo tampoco. en la vida. Yo tampoco. Sobre todo porque hay bancos de imágenes gratuitos. Para aburrir, que sirve absolutamente para representar lo que te dé la gana. Y pagando ya ni te cuento. Y tampoco se paga una barbaridad. Nah. O sea que... Entonces, personalmente, ahí yo tiro por ahí. Y tengo un cuñado compositor y una hermana de Bellas Artes. O sea, tú me ves a mí usando inteligencia artificial, ¿vale? O sea, no, o sea, me echan de la familia. Ya están a punto de echarme por otras cosas, con eso ya me echan del todo. Bueno, pues yo creo que lo vamos a ir dejando, que además tengo que ponerme a estudiar, que tengo el examen dentro de nada, lo cual nos va a hacer que este va a ser el último episodio del año, un poco pronto. Era el anuncio. Toca el momento de decir adiós. Efectivamente, que tengáis buenas navidades, buenas fiestas. Sé que esta vuelta de después de verano ha sido cortita. Pero es lo que nos deja, nos queda. Pero las oposiciones del señor, que yo sé, y sé que todo el mundo que está ahí al otro lado sabe que va a ser funcionario de carrera después de esto. Ojalá. Estamos ahí todos, venga ahí dando ánimos. Así que nada, en enero volveremos y a ver qué temas se nos ocurren. A ver si ya tienes el puestín ahí, ya nos dices dónde. No, en enero ya te digo yo que no, pero en bueno. En enero no, todavía no. No, que todavía me quedará otro examen, pero bueno, ya está. Bueno, pero lo gordo viene ahora, entonces hay que priorizar. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido. Hasta el año que viene. Nos escuchamos.